Vamos a continuar con las derivadas de funciones trigonométricas inversas, en esta ocasión con la derivada del arco cosecante de Rx al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es indicar que se va a derivar esta función, así que vamos a colocar los operadores en este espacio. Vamos a indicar la derivada de la función, significa derivar el arco cosecante de Rx al cuadrado. Aquí importante, arco cosecante es como tal un operador, no significa que vamos a calcular la cosecante y después haga una función que se llame arco, no, es un operador dependiente de todos los demás, así que como tal va a tener su propia fórmula, ahorita te la voy a mostrar conforme vayamos derivando. Lo que vamos a obtener en este espacio va a ser la derivada de la función f. Vamos a colocar f' de x, vamos a colocar que esto deberá de ser igual a, y ahora aquí imaginemos que se le asigna algún valor a x. Las operaciones que tendríamos que hacer primero serían la potencia, después un producto aquí con la r y por último el operador que te comentaba. Hay que calcular el arco cosecante. Esta última operación nos da la indicación de cuál debe de ser la primera fórmula que vamos a aplicar. Vamos a colocar aquí que la derivada de arco cosecante de u es lo que estás viendo aquí en pantalla. Es muy importante que nosotros identifiquemos en nuestro ejercicio, comparándolo con la fórmula, qué sería nuestra u. Para el problema, la u correspondería a rx al cuadrado. Siguiendo la fórmula, vamos a colocar la parte del signo negativo, que vamos a ponerla en el ejercicio. Vamos a colocar aquí menos. Nos dice que deberemos escribir una expresión racional. Vamos a colocar el 1 en el numerador. Y ahora, mucho ojo. En lugar de u, lo que se va a escribir sería la rx al cuadrado. Vamos a escribirla completa. Nos dice la fórmula que se debe de colocar una raíz cuadrada. ¿Listo? Y en lugar de nuestra u, acorde a la fórmula, se va a escribir rx al cuadrado. Pero es todo lo que está aquí en color verde. Vamos a escribir rx cuadrada. Pero ojo, todo esto también debe de ser elevado al cuadrado. Por último, le vamos a restar un 1 siguiendo lo que dice la fórmula. Esto lo vamos a multiplicar y aquí voy a colocar el operador porque así continúa la fórmula. Vamos a multiplicarlo por la derivada de lo que fue u, es decir, la derivada de rx al cuadrado. Listo, ahí quedó. Vamos a continuar con la derivada. En realidad ya avanzamos bastante, casi vamos a terminar el problema ya. Vamos a escribir esto. La derivada de rx al cuadrado, manteniendo a r o definiéndola como una constante, nos va a devolver 2 veces r por x. Listo. Vamos a colocar aquí un 1 en el denominador. Aquí ya terminamos de derivar. Este 1 en el denominador es para aplicar un poco más de álgebra. Y vamos a hacer esa álgebra. Vamos a multiplicar numeradores y vamos a multiplicar denominadores. Recuerda aquí el 1 por el 2rx, este denominador por el 1 que tenemos aquí en color verde. ¿Por qué es importante aplicar el álgebra en este ejercicio? Porque varias cosas se van a simplificar. Primero vamos viéndolo poco a poco. Listo. Bueno, observa cómo tenemos una r en el numerador, tenemos una r en el denominador. Esto nos va a permitir simplificarlas, se van a volver un 1, así que las vamos a tener fuera de esta ecuación o de esta expresión. Y además, también se van a poder simplificar las x. Una x del numerador se va a poder simplificar con una x del denominador. La x va a quedar aquí en la parte de abajo. Además, vale la pena recordar esta rx al cuadrado que se está elevando al cuadrado. La voy a escribir en este espacio. Rx cuadrada al cuadrado significaría r por x al cuadrado multiplicándose por sí mismo 2 ocasiones, que se traduce en r cuadrada x a la cuarta. Así que en lugar de escribir esto donde están estos paréntesis con esta potencia, vamos a escribir este término. ¿Cuál sería el resultado final para la derivada? Voy a mostrártelo acá. Aquí esta respuesta ya no está incluyendo las r's que simplificamos, también la x también que se simplificó. Observa cómo quedó una en el denominador. Y dentro del radicando, r cuadrada x a la cuarta. Ahora sí, en esta expresión ya no hay más que hacer, cuando menos por parte de álgebra. Vamos a trabajar ahora con la derivada del arco secante. Arc secante. Vamos a colocar aquí un ejercicio.
Y al igual que el problema que acabamos de resolver, es necesario indicar los operadores de derivación. Vamos a colocar la derivada a la izquierda y la derivada a la derecha de esta ecuación. A la izquierda ya sabemos que lo único que se va a obtener sería f' de x. Listo. Y ahora vamos a identificar qué fórmula se va a aplicar para derivar esta expresión. Imagina que se le asigna algún valor a x. Primero tendríamos que hacer este producto, manejando a b como constante, claro. Primero tendríamos que hacer este producto y después el cálculo del arco secante. Eso significa que esta fue nuestra última operación y por ende sería nuestra primera fórmula a aplicar por parte de diferencial. Vamos a apuntarla aquí. Y ahora identificamos, comparando el ejercicio con la fórmula, cuál sería la sustitución para u. Tenemos que la raíz de b por x, que es nuestro argumento, sería nuestra u. ¿Qué es lo que dice la fórmula? Bueno, la fórmula es muy clara. Es lo bueno, podemos utilizarla como si se tratara hasta cierto punto de una plantilla. Nos dice que coloquemos un 1 en el numerador, ahí está. Que coloquemos la u, tal cual lo estamos viendo acá, observa. No es, sé que se ve un poco extraña, pero es lo que dice la fórmula. Vamos a continuarla. Nos dice que escribamos en este espacio la raíz de b por la x. ¿Listo? Coloquemos una raíz. Vamos a colocar raíz cuadrada. Y lo que sea u lo vamos a elevar al cuadrado. Es decir, todo esto que está en verde o sombreado en color verde será elevado al cuadrado. Raíz de b, x al cuadrado. Y vamos a restar un 1 aquí en este espacio. Por último, la fórmula aún no termina. Observa cómo todavía se deberá de multiplicar por la derivada de lo que nosotros definimos como u, que en este caso, otra vez, hacemos referencia a esto que está sombreado en verde. Voy a colocar aquí la raíz de b y la x. Listo. Vamos a continuar un poco más el ejercicio. Va a haber álgebra que se pueda aplicar. La derivación de la raíz de b por x de esta expresión es algo sencillo. Tomando la b como constante, la derivada solamente nos devolvería una raíz de b. Voy a mostrarte aquí lo que quedaría. Listo. Y estrictamente hablando, aquí ya terminamos de derivar. Lo que sigue es jugar un poco con el álgebra. Esta raíz de b tiene un 1 en el denominador, con lo cual podremos hacer productos de numeradores y productos de denominadores en esta expresión. Esto nos va a permitir visualizar con mayor facilidad qué es lo que se va a simplificar. Es muy importante hacerlo. Bueno, 1 por la raíz de b, ahí está la raíz de b, el denominador no cambia tanto, pero lo que sí nos va a ayudar bastante es la simplificación de la raíz de b. La del denominador y la del numerador se me van a anular, se me van a volver un 1. Ahí está. Y por último, nada más también observar con cuidado que aquí la raíz de b por x está siendo elevada al cuadrado. Voy a apuntarlo aquí en color amarillo. Raíz de b por x elevado al cuadrado. Esto nos devolvería como resultado una b multiplicando a una x al cuadrado. Haciendo esas simplificaciones, esta simplificación y también este desarrollo, cuando menos en esa potencia, ya nos devolvería una respuesta un poco mejor, más digerible, ¿no? 1 entre x raíz bx al cuadrado menos 1, que varía bastante a como teníamos la expresión en este espacio. Por eso es importante continuar con álgebra. Nunca sabemos cuándo el ejercicio pues, se pueda reescribir de una manera mucho más amigable. Vamos a terminar, cuando menos este video, con una fórmula más. Vamos a trabajar con el arco cotangente. Por ahí vamos a trabajar con el problemita. Vamos a copiar, listo. Trabajemos con la derivada del arco cotangente de la raíz cúbica. Vamos a trabajar ahora con una raíz cúbica de x. Indicamos los operadores, tanto a la izquierda como a la derecha de la ecuación. La derivada de y, la derivada del arco cotangente de la raíz cúbica de x. Vuelvo a repetirlo, ahora sí. La derivada de y, sabemos que esto nos va a arrojar un y', donde vamos a colocarlo un poco más abajo. Listo. Esto deberá de ser igual, ahora, con mucha atención. Imagina que se le asigna algún valor a x. ¿Cuál sería la última operación a efectuar? Bueno, si le damos algún valor a x, primero tendríamos que calcular la raíz cúbica y por último,
todo esto es un único operador. Tendríamos que calcular el arco cotangente. Dado que esa fue la última operación a emplear, va a ser la primera fórmula que vamos a utilizar de diferencial. La fórmula es esta que te estoy mostrando en la pantalla. ¿Quién es U? Comparemos el ejercicio con la fórmula. ¿Quién es U? Bueno, si nosotros hacemos esa comparación, vamos a tener la raíz cúbica de X, todo esto como una U. Y la fórmula, bueno, en este caso es un poco más amable que los problemas previos. Observa, vamos a tener aquí una parte negativa, menos, vamos a marcar aquí una división, un 1 en el numerador, 1 más, y ahora observa, la U debe de estar elevada al cuadrado. Esta raíz cúbica de X la vamos a elevar al cuadrado. Vamos a colocar aquí raíz cúbica de X. Es muy importante en estas fórmulas, es muy importante no perder de vista estas potencias. Este es el error más frecuente que ocurre al momento de derivar las trigonométricas inversas. Regresando, aún no hemos terminado el ejercicio. Nos dice que todavía debemos de multiplicar por la derivada de nuestra U, es decir, la derivada de la raíz cúbica de X. Voy a apuntarlo aquí. Raíz cúbica X. Listo. ¿Qué más puedo hacer en el problema? De hecho, sí puedo hacer unas cuantas cosas adicionales. Primero, carguémonos la derivada, ¿de acuerdo? Esto que está en rojo lo vamos a continuar. Ahora, esta partecita, vamos a indicar aquí que se va a derivar X a la 1/3. Recuerda que para cálculo diferencial es más sencillo derivar cuando no se tienen expresiones radicales, sino exponentes racionales. Listo. Continuamos. Esto que está en rojo simplemente lo vamos bajando. La derivada de X a la 1/3, ya reconoces que el 1/3 va a bajar multiplicando, y además al 1/3 vamos a restar un 1 para obtener el exponente final. Esto es lo que nos va a arrojar. Vamos a indicar aquí por 1/3 X a la menos 2/3. Aquí. Aquí, llegados a este punto, ya terminamos de derivar, Ya la derivada ya se completó. Pero vamos a trabajar con un poco más de álgebra. Vamos a ver qué más se puede hacer. Vamos aquí a continuar. Vamos a escribir esto. Ahora aquí vamos a escribir el 1/3. Y ojo, esta X a la menos 2/3 sabemos que se puede escribir como 1 entre X a la 2/3. Listo. Ahora, aquí quiero mostrarte algo que va a ocurrir con esta expresión. Voy a explicarlo con un poco más de detenimiento. La raíz de X al cuadrado, esto no es otra cosa que X a la 1/3. Ahí está, esto lo vamos a elevar al cuadrado. Esto sería X a la 2/3. Y bueno, retornando lo que es esta expresión o este exponente racional a un exponente radical, vamos a encontrar la raíz cúbica, esta raíz cúbica de X al cuadrado. Es una forma un poco, pues, larga de demostrar por qué voy a colocar ahorita un 2 aquí dentro de la raíz cúbica, ¿de acuerdo? Pero esta es la justificación. De hecho, observa cómo va a ocurrir lo mismo con este X a la 2/3. Tenemos esta expresión y la voy a colocar como la raíz cúbica de X al cuadrado. La respuesta, pues sí, puede variar un poco. Vamos a colocar Y'. Va a ser un tanto distinta debido al álgebra. Vamos a colocar un 1 entre... ¿Listo? 1 más la raíz cúbica de X al cuadrado. ¿Está listo? Es esta expresión. Multiplicando a 1/3. Multiplicando también a 1 entre la raíz cúbica de X al cuadrado. Listo. Nuevamente, todavía hay un poco más de álgebra que puedo aplicar en este ejercicio. ¿Cuál? Numeradores, producto de numeradores y producto de denominadores, ¿de acuerdo? Aquí mucho ojo. La expresión o este denominador, al momento de marcar la multiplicación, es importante señalar unos paréntesis, dado que este 3 y esta raíz cúbica de X al cuadrado va a multiplicar a todo esto que sería un binomio. Mucho ojo, es muy importante. Si olvidamos los paréntesis, todo el trabajo que hemos hecho hasta el momento sería incorrecto.
Vamos a terminar el problemita.', a colocar aquí y', deberá de ser igual, es negativo. Vamos a colocar aquí negativo. Numerador por numerador por numerador, pues sabemos que es un 1. Vamos a escribir aquí que todo esto es simplemente un 1. Y ahora, observa, en el denominador hay un 3, es este 3. Voy a colocar la raíz cúbica de x al cuadrado. Listo. Vamos a colocar entre paréntesis el 1 más la raíz cúbica también de x al cuadrado. Listo. Ahora sí, ya no hay más que jugar con álgebra en este ejercicio y aquí podríamos dar por terminada la derivada. Hay que tener mucho cuidado cuando trabajemos con derivadas de trigonométricas inversas, ¿ok? Por lo general, las expresiones resultantes pues son racionales, casi en su totalidad serán racionales, y bueno, pues tenemos expresiones un poquito largas. Es importante cuidar el álgebra. El álgebra permite pues hasta cierto punto escribir las respuestas de una manera un poco más comprensible.